Hola amigos de Contexto, como ya es costumbre después de que nos tenemos que quedar en casa, grabamos desde aquí para ustedes. Hoy no está con nosotros Julio Ortega Tous porque se encuentra haciendo algunas investigaciones y tenemos vía distancia, vía esta plataforma de internet, a Franklin Palomino desde Ecuador. Hoy día, lunes, que estamos grabando este programa, los infectados habían llegado, según la Universidad de Johns Hopkins, a 2.430.000 infectados. Estados Unidos tenía la mayor cantidad, 761.000. España le seguía con 200.220. Italia 179.000. He seguido de Francia, Alemania, Inglaterra, Turquía, China, Irán, Rusia, Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, India y Perú. Y por ahí seguimos en la lista. Esta pandemia cada día crece más. Realmente no vemos que han disminuido los números de infectados, aunque hay días que se disminuye un poco más que en otros. Pero es muy preocupante la situación que tenemos, incluso en China, donde se dice que se ha controlado el virus y esperamos que así sea, se dicen que no se están transparentando del todo los números reales, o sea que no sabemos si realmente pues hay menos o no infectados, esperemos que sí. Tenemos a Franklin Palomino desde el Ecuador y hemos querido hacer esta entrevista con Franklin Palomino, comunicador, porque hemos recibido noticias muy fuertes desde el Ecuador, principalmente desde la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Que la provincia de Guayas. De Guayaquil. De Guayaquil, de la provincia de Guaya, donde se ha, vamos a decir, visto que hay incluso cadáveres en las calles y que hay muchos infectados y la población se queja de que no hay la atención médica suficiente. Hay que aclarar que ningún país está preparado para una pandemia de tal tipo. De hecho, países como España, Italia, el mismo Alemania, que aunque ha controlado bastante bien la pandemia, porque ha habido muchos infectados y pocos muertos, pero se han desplomado todos estos sistemas médicos, porque, bueno, Estados Unidos sabíamos que no tenía un sistema tan bueno como, por ejemplo, los países europeos, pero tampoco se ha controlado. Hay un ingrediente muy importante y todos lo sabemos, y es quedarse en casa, pero también sabemos que los gobernantes tienen miedo a que se afecte la economía más allá de lo necesario. Bueno, pero entre las vidas y la economía tenemos que escoger las vidas, por supuesto. Después veremos qué pasa con la economía. Franklin, bienvenido a este programa aquí en la República Dominicana. Quisiéramos saber qué está pasando en Ecuador, en la provincia de Guayas. ¿Es verdad esto que tenemos cadáveres en las calles y que no hay dónde enterrar porque ya ha sobrepasado la cantidad? No es el país que más muertos tiene ni más infectados según los números, porque también se dice que los números no transparentan la realidad. De hecho, el presidente Lenín Moreno llamó a que tienen que transparentar los números. Y también hay muchos muertos de otra cosa, parece por la congestión en los hospitales. ¿Cuál es la situación, Franklin? Hola Mónica, un gusto enorme, gracias por la invitación en tu programa, un saludo enorme para los hermanos de República Dominicana y para la gente de Contexto. Bueno, sí, efectivamente, parte de la situación caótica, crítica que se vive en este país, sobre todo en la provincia de Guayas, como tú lo manifestabas, en la provincia donde yo vivo, en Guayaquil, la capital de la provincia, una ciudad de más o menos 2.800.000 habitantes. La situación es terrible, Mónica, es totalmente caótica. Es una circunstancia que nunca antes se había visto. Incluso hace algunos años, hace algunas décadas ya, hubo la famosa peste de la fiebre española, obviamente con una ciudad más pequeña, con menos habitantes, menos movilidad, otras épocas, pero nunca se había visto lo que se está viendo ahora. Son cadáveres literalmente en las calles, en las casas, la gente se ha muerto en sus casas, incluso no han llegado a retirar los cadáveres
1, 2 días, tú sabes que eso genera que un cadáver, más allá que empiece con la putrefacción, puede volverse y es un foco de infección enorme. Porque si una persona llegó a fallecer con el virus COVID-19 que ha generado esta pandemia, en el momento en que empieza a descomponerse, comienza a ser el foco de infección y de contaminar a más personas. Tú sabes que en nuestros países latinoamericanos y ya en el mundo, ¿no? Es una tradición el velar a nuestros difuntos, a veces la gente con el dolor, abrazar los cadáveres, y esto genera que incluso pueda haber más contaminados, ¿no? Más gente que contrae la enfermedad, el virus. Pero sí, efectivamente, la situación se ha vuelto caótica, hay cadáveres en las calles, cadáveres en las casas, gente que enterró sus muertos en los patios porque no los iban a retirar, porque no sabían cómo retirarlos, porque las funerarias empezaron a especular muchísimo con los precios de los ataúdes, se volvía muy Se habló difícil. de ataúdes de cartón que fueron Efectivamente. rechazados por algunas familias por encontrarlo indigno, y también de fosas comunes, pero las fosas comunes Ambas son para cosas han aquellos que no ocurrido. reclaman sus cadáveres, sus familiares, ¿no? A ver, las fosas comunes ha ocurrido en Guayaquil, efectivamente. Se ha generado un montón de fosas comunes donde han enterrado cadáveres de mucha gente que a veces ni siquiera estaban en ataúdes de cartón, sino simplemente en fundas, enfundados. Gente que no se sabía quiénes eran sus familiares porque de un momento a otro la pandemia generó que murieran diariamente muchísimas personas. No se dieron abasto los hospitales, no se dieron abasto, en este caso, las funerarias, no se dieron abasto ni siquiera los propios familiares para poder encontrar a sus cadáveres porque los embalsamaban en fundas y los ponían en cuartos fríos, y de repente esto se llenó y tuvieron que empezar a enterrar estos cadáveres en fosas comunes sin saber quiénes eran, porque ni siquiera eso pudieron llegar a hacer, y sus familiares nunca supieron dónde fueron a terminar los cuerpos. Entonces, esto es caótico. Esto generó que en Guayaquil empiece hoy la gente con sus teléfonos a hacer denuncias vía internet, vía redes sociales, a grabar las situaciones en las calles. Yo te voy a pasar, Mónica, varios videos. Parece que en Guayaquil hay una situación especial, porque en otras ciudades del Ecuador no se ha visto este problema. Es que Guayaquil no guardó cuarentena, salieron a las calles. También es bueno señalar, Franklin, ya que tú mencionaste la gripe española, que fue en 1918, donde murieron millones y millones de personas en todo el mundo. Claro, no había tampoco los adelantos médicos que ha habido ahora, aunque mucho se ha dicho con que el mundo se descuidó ante una vacuna contra los coronavirus, porque hubo el SARS y hubo el MERS hace muy poco, 2002-2012, y hasta ahora no ha habido vacuna para estos. La gripe española mató mucho más personas, no sé cuál fue la situación en Perú, de hecho llegó a la República Dominicana y fue transmitida además por soldados, y por eso se le llamó, llegó a España, por eso se le llamó la gripe española, porque la represión que había en ese momento, que no se quería denunciar esta gripe española en España, fue que se vino como a concretizar que ya era una epidemia de esta gripe. Bueno, seguimos entonces con la situación en Ecuador. Esta situación de muertos en las calles, no solamente la hemos visto en Ecuador, en Guayaquil específicamente, pero sí es en el lugar que más nos ha llegado desde las noticias. ¿Qué es lo diferente que pasa en Guayaquil de otra ciudad en el mismo Ecuador, Franklin? A ver, lo que pasa con Guayaquil, a diferencia de otras ciudades de Ecuador, es que Guayaquil y Quito son las dos ciudades más grandes del país. Más Y en Quito la populosos, situación ¿no? se está poniendo también bastante caótica. Está entrando ya también muchos contagiados. Se están preparando para que ocurra más o menos lo que ocurrió en Guayaquil o lo que está ocurriendo en Guayaquil. Y como te decía, Guayaquil y Quito son las dos ciudades más grandes del país, de Ecuador. Entonces, la cantidad de gente que vive ahí es mucho más amplia que en otras ciudades, lo que genera que los índices de pobreza sean más altos también. Ecuador, el 60% de su población no trabaja para otras personas, son personas que trabajan para sí mismos, y son personas que a veces viven
con menos de $5 diarios, incluso familias que viven con $2 al día. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con la gente, el que vende aguas en las calles, el que vende jugos, el que vende empanadas, el que vende tortillas? Esta gente vende $20 de jugos, $10 son para vivir mañana y los otros $10 son para hacer nuevos jugos para venderlos mañana. Así tal simple ocurre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando esta gente le dices quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa? Deja de convertirse en un problema de salud para convertirse en un problema económico. Claro. Entonces esta gente no se puede quedar en casa, porque si se quedan en casa se mueren de hambre. Pero Y ante el hambre, ante la necesidad, agua. ¿qué pasa cuando tienes un... Yo entiendo perfectamente esa situación, es verdad, también a nosotros nos pasa. Y entonces te pregunto, esos que venden agua, ¿siguen vendiéndola? ¿El agua se le vende? ¿O empanadas o lo que fuese? Es que si no las venden, no viven. Entonces, esa gente de alguna forma, aunque tal vez no sale todo, pero pasando un día tiene que salir a hacer algo, a buscarse el pan, como se suele decir, como se ha dicho siempre en nuestra Latinoamérica, a buscarse el pan de cada día, tienen que salir. Se ven en obligación de salir. Mónica, yo pienso que lo haría cualquier ser humano normal, lo harías tú, lo haría yo. Si tenemos un hijo de 4 o 5 años que te... ¿No ha tomado el gobierno algunas medidas para ayudar a estas personas? Mira, es terrible esto, Mónica. Lo que te voy a decir va a parecer hasta gracioso y va a parecer que tal vez pueda estar mintiendo, pero no, es así como ocurrió. El gobierno, cuando ocurre la pandemia, dispone $320 millones para el pago de deuda externa, diciéndole al pueblo que al pagar esto genera confianza con los entes internacionales de crédito que luego van a otorgar $2.000 millones al país para que sean asignados a sanar enfermos en la pandemia y sobre todo direccionar dinero para la gente pobre, para la clase pobre, porque se va a generar una situación de caos económico. ¿Este pago para deuda externa se realizó ya estando la pandemia en curso? Sí, por supuesto. O sea, se priorizó el pago de la deuda ante la salud de la población, es lo que quieres decir. Exactamente, se priorizó el pago de deuda antes de priorizar la vida de las personas, de los ecuatorianos. No ha habido ningún subsidio, antes de irnos a la pausa, Franklin, no ha habido hasta ahora ningún subsidio. El gobierno ahora está tomando ciertas pautas para poder enfrentar esta situación, como por ejemplo, incrementar el bono de desarrollo humano con las personas que pueden recibirlo. Pero recordemos que esto no es inmediato, estos son situaciones que demandan de algún sistema burocrático que los tarda, por muy rápido que pueda ocurrir, ocurren en 10 días. Cuando tú tienes hambre, cuando tu hijo de 5 o 4 años te coge y te dice, papá, tengo hambre, tú no puedes esperar 10 días para darle de comer. Esa situación es inmediata. Entonces, este tipo de cosas tenían que haberse visto y previsto para que no ocurran. Mira, yo te voy a comentar algo. Las medidas anunciadas por el gobierno para subsidios, para los empleados suspendidos y para el que trabaja, aunque no se hayan completado, ¿cuáles han sido? No han existido. Lo que han existido fue que se le pidió a las organizaciones, a los bancos, ya, a las organizaciones de crédito, a los entes de crédito financiero nacional, que suspendan el pago de todas las deudas que tengan los ecuatorianos en 3 meses. Esto estaría suspendido hasta julio. Tú empezarías a pagar intereses o con la gente intereses. que tiene un crédito sin intereses. Sin. No habría interés. Porque en nuestro país no va a haber un tipo de interés, pero otro sí. Creo que entre mora e interés, vamos a entrevistar a un experto sobre esto, pero creo que sí va a haber pago de mora. Ya, ahora, ¿qué va a pasar? Varios entes sí van a cobrar intereses, y yo te lo digo por el aplazamiento que tengo de tarjetas de crédito. Hay un pequeño interés. Aunque el gobierno haya dicho que no se cobran intereses, sí te los cobran. ¿Qué va a pasar? Que el gobierno no lo va a regular. Esto es un poco, digo lo que me conviene decir, hago lo que me da la gana, lo que me interesa a mí económicamente. Entonces, públicamente se dice, no se va a cobrar ningún tipo de intereses, no se va a ver afectada la economía en este aspecto de los ecuatorianos, pero luego sí se cobra. Pero Franklin, es que son cuestiones gubernamentales, son leyes.
No veo cómo en tu país, Ecuador, pueda decir el gobierno, por ejemplo, declarar que no se cobra interés y sí cobrarlo. Ahora bien, hay muchas, vamos a decir, Lamentablemente, en Mónica, nuestro en país tu lo país llamamos se dice que formas, cualquier triquiñuelas, disparate que se no se hace. cobra uno y sí se cobra otro, por ejemplo. Que eso también pasa. Por ejemplo, aquí el Es que no se puede Banco hacer economía. Nacional, que es el de reservas, en las tarjetas de crédito lo ha limitado al 1%, mientras los otros, el cargo por mora, mientras que los otros lo han dejado igual, pero no te han cortado el crédito. Pero no han dado la ley realmente de que no cobren moras. Pero allá en tu país, si se da la ley que no cobren moras, siguen cobrándola los bancos. A ver, lamentablemente nosotros estamos en un país en el que se ha perdido el Estado de Derecho, donde definitivamente ya da igual lo que se diga, porque así ha venido ocurriendo en los últimos años, en los últimos 3 años de este gobierno que ha sido nefasto para este país, para los intereses ciudadanos, ha sido nefasto, ha respondido siempre a los intereses del capital y creo que más manifiesto que ello no puede haber habido, como te mencionaba antes, en el pago, en el priorizar el pago de la deuda externa antes de priorizar la economía de los ecuatorianos pobres que se ven afectados por una pandemia y antes de priorizar la salud y la vida humana. Pienso Bueno, que hay pero que dar... entonces, Franklin, lo que estás diciendo entonces es que el gobierno no dio esta ley de que no se cobraran los intereses, según lo último que has dicho. A ver, se dijo, mas no se lo puso como ley. El presidente lo dijo en cadena nacional, pero no lo puso ni como decreto presidencial ni como ley ante la Asamblea Nacional. Lo sugirió entonces. Sí, por lo tanto, yo digo esto, pero luego hagan lo que les dé la gana. Y nadie, absolutamente nadie los va a juzgar, ni van a tener ningún tipo de inconvenientes legales por cobrar si ustedes quieren. Entonces, realmente no se está protegiendo los intereses del pueblo. Realmente, simplemente se está diciendo, de alguna forma, vamos a decirle al pueblo que sí lo vamos a ayudar, aunque luego no se haga. Mira, Mónica, hay una situación terrible. En este momento ya el presidente ha mandado a la Asamblea Nacional para que se apruebe una ley donde las personas que ganan más de $500 tendrán que contribuir económicamente. Las que ganan más de $800 con una tasa más alta. Estamos tomando ¿Contribuir ya económicamente a qué, Franklin? a la pandemia, o sea, tendrá que pagar el país, tendrá que pagar la O sea, situación. se le va a descontar a los Se le va a empleados que descontar ganan el más sueldo de ecuatorianos de para un poder, para poder tener liquidez para subsanar la situación cuando el gobierno ha dispuesto que primero se pague deuda externa en vez de haber obtenido ese dinero y no quitársela al bolsillo de los ecuatorianos que está tan golpeado en una situación en la que ya no solo se está perdiendo dinero, sino se están perdiendo vidas. Hay gente, Mónica, que ha perdido hijos, padres, hay familias destrozadas, familias de 4, 5 miembros donde queda uno vivo. Eso está pasando en este país. Nos tenemos Es que ir terrible. a la pausa, Franklin, pero me gustaría volver también sobre ese punto, porque me interesa saber cómo los gobiernos han manejado esto, de que si es una ley, o sea, si se va a hacer, o son estas cosas que tú has dicho que ha sugerido el presidente Lenín Moreno, de que se hagan y no se hacen. Si entonces de los sueldos, mientras pasa esta pandemia, se va a destinar un porcentaje para, pues, poder hacerle frente a la pandemia, aunque entiendo también que, bueno, es algo muy controversial, como tú muy bien has dicho. Vámonos a la pausa y volvemos. Amigos de Contexto, continuamos con Franklin Palomino, comunicador ecuatoriano. Está desde Guayaquil, hablándonos un poco sobre la situación en ese país y en especial en la provincia de Guaya. Franklin, tú hablabas primero has hecho mucho hincapié en que el gobierno prefirió pagar lo que era el servicio de la deuda en vez de destinar estos recursos a lo que es la pandemia en este momento. Y que ha dicho que va a descontar algún porcentaje de los salarios de las personas que ganan más de $500 mensuales. Así es. Sí, efectivamente, es lo que yo te comentaba, Mónica. El gobierno dispuso en su momento priorizar el pago de deuda antes de la vida de los ecuatorianos
antes de entender que más allá de curarlos, o sea, de recoger sus cadáveres, porque el gobierno dijo que ellos iban a ser muy eficientes en recoger todos los cadáveres, antes de entender que no se trata de recoger todos los cadáveres, que se trata de evitar que esos cadáveres existan, que se trata de evitar que la gente muera. Antes de entender eso, el gobierno predispuso pago de deuda externa. Ahora se le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos para intentar tener de alguna manera liquidez. Cuando se había dicho que el pago de la deuda externa, Mónica, era para recibir $2.000 millones que iban a venir como crédito para nosotros poder tener una liquidez para enfrentar la pandemia, cosa que no ha ocurrido. El gobierno dijo, o el presidente dijo, estamos generando confianza con los entes de crédito internacionales. Mi pregunta es, ¿por qué genera confianza con los entes de crédito internacionales y no genera confianza con su país, con su gente, con la población? Ahora, Mónica, si yo te pago, si tú eres quien me tiene que cobrar y yo te pago, y yo muy bien te pago, pero la gente se me está muriendo, tampoco te puedo generar mucha confianza. Entonces llama que hay que establecer prioridades, por supuesto. Efectivamente, se dan cuenta quien puede hacer que yo no genero, que yo no tengo estabilidad en mi país, que yo no puedo gobernar mi país. Y otra cosa terrible que ha pasado, mira, yo tuve la oportunidad de conversar con el prefecto de la provincia de Guayas hace más o menos una semana y media, la provincia más afectada del país, y yo le preguntaba, ¿ha habido asignaciones del Estado? ¿Ha llegado dinero del Estado para esto? Y me dijo, no, Franklin, aún no me han dado ni la asignación de febrero. Eso me dijo el prefecto. Y yo te voy a pasar ese video para que tú lo puedas tener, para que tú lo puedas poner. Vamos entonces a ir a la pausa para que inserten este video. De acuerdo. Sí podemos trabajar juntos. No nos aíslen, no nos separen. Y de alguna manera, denos los recursos para poder responder a nuestro pueblo. Si no nos dan los recursos, los gobiernos provinciales vivimos de lo que nos entrega el gobierno central. Los señores alcaldes, aunque sea, tienen un pequeño ingreso de lo que es catastro, impuestos, pero es mínimo lo que puede hacer. El gobierno debería entregarnos a la provincia del Guayas, ponerse al día con los 2 meses que nos debe, con los alcaldes, con las juntas parroquiales y empezar a trabajar juntos y dar una vez orden. Bueno, Franklin, hemos visto el video aquí donde se ve esta situación que tú describes pues con esta persona y esto específicamente es en la provincia de Guayas, ¿verdad? Efectivamente, él es el prefecto de la provincia de Guayas. Posterior tuve una entrevista con el alcalde de la ciudad en la que vivo yo. Estamos en Naranjal, Ecuador, a más o menos 80 kilómetros de Guayaquil. La situación en Naranjal también está bastante grave, está muriendo mucha gente. Además, yo tengo que decirte, Mónica, mi situación de salud no es totalmente óptima. Por supuesto, estamos en una época del año acá en Ecuador donde hay muchas enfermedades respiratorias, pero, por ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo no me siento totalmente bien, incluso tuve fiebre el otro día, no se la atribuyo a COVID-19, pero no me atrevo a ir a ningún sitio de salud por miedo a contagiarme, y eso le pasa a muchísima gente. Bueno, para no desviarnos del tema, cuando conversaba con el alcalde también me dijo lo mismo, que tampoco le han asignado febrero. Entonces, esto es lo que pasa con el gobierno. Sí paga la deuda externa, pero no asigna los recursos a la provincia con más casos, al poco infeccioso del país. Imagínense el resto de provincias. No lo digo yo, lo está diciendo el prefecto de esta provincia. Entonces, Mónica, es terrible la situación, es terrible. En Ecuador se impusieron nuevamente los capitales antes de la vida humana. En los últimos 3 años ha pasado y es lo que está pasando y lo ha dejado claro el gobierno. Aparte de eso, lamentablemente se están mezclando demasiados intereses políticos y no se está priorizando ante la vida. Miren, ¿qué pasó? Estamos en un estado de excepción. Estamos en una situación, al igual que en República Dominicana y el ¿Hay mensaje toque de queda en el Ecuador, Franklin? ¿Perdón? ¿Hay toque de queda? Sí, efectivamente, hay toque de queda con horarios establecidos. Estamos en una situación muy grave y te decía a los hermanos dominicanos, tú lo decías al principio de este programa, no salgan. Si no es estrictamente necesario, no salgan. Está en juego la vida y es terrible la situación. Esto te mata, de verdad te mata, y los números lo dicen, pese a que no son los reales. Pero bueno, lo que te decía, Mónica, ¿cómo son los horarios del toque terrible. de queda, Franklin, allá en Ecuador? En todo, si es por zonas, ¿cómo? A ver, en la provincia de Guayas, a partir de las 4 de la tarde, bueno, a algunos sectores 2 de la tarde y otros pueden estar hasta las 4 de la tarde,
se ha flexibilizado esto, donde no puedes salir hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Si tienes que salir a comprar, solo lo puedes hacer por la mañana. Con mascarilla ya es obligatorio el uso de mascarillas en casi todo el territorio ecuatoriano, porque se dispuso a los gobiernos seccionales que así lo hagan. Pero Mónica, algo muy importante que yo te quería mencionar. Se está anteponiendo intereses políticos a la situación tan grave que vive el país. Se ha condenado hace pocos días al expresidente de la República, se lo ha condenado a 8 años de prisión. ¿Ya? Al ex vicepresidente, que actualmente se encuentra en prisión, a 8 años de prisión, y a otras personas más. Lo han hecho en un momento en el que se supone que no se puede, porque se supone que en este momento, en el estado de excepción, solo se puede tratar casos donde exista un delito que sea flagrante. O sea, en el momento. Yo no puedo en este momento hacer una audiencia de juicio para algo que está establecido hace algún tiempo, porque no hay flagrancia del delito. Entonces, no, ellos se han tomado el tiempo para hacer este juicio, para dictar la sentencia. Es claro, no quieren verse en las urnas con el expresidente, con Rafael Correa, y este es el momento idóneo para ellos, para hacerlo. Entonces se están anteponiendo situaciones políticas. Ahora mismo ha empezado nuevamente el debate en la Asamblea. En Bélgica, Franklin. La pensión vitalicia a los presidentes. En este momento en la Asamblea ya ha empezado nuevamente el debate para quitar la pensión vitalicia a los presidentes. Estamos en un estado de emergencia crítica, se nos está muriendo la gente en las calles, pero ellos están preocupados en situaciones políticas. Es terrible esto, Mónica, es terrible lo que está pasando en Ecuador, y el mundo debe saberlo. Más allá que ahora mismo, según los números de ayer, Mónica, en mi ciudad, en Naranjal, tenemos 42 infectados. En la provincia del Guayas tenemos más de 6.000 infectados. Esos son los números que tenemos. Esos números no son reales, Mónica. Nos están mintiendo, les están mintiendo ustedes. Internacionalmente les están mintiendo. Eso es para que ustedes digan, tú me has leído una lista de los países más afectados del mundo, creo que fueron 10 los países que dijiste, y no estaba Ecuador. Yo te puedo asegurar que per cápitamente Ecuador es el país más afectado de la región. Per cápitamente nosotros somos mucho más afectados que Brasil, y tenemos más muertos, pero estos muertos no se contabilizan. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque a la gente que llegaba grave a los hospitales no se la atendía, se la dejaba morir en las calles. Por lo tanto, esos muertos no cuentan como muertos de COVID-19, porque no te podían atender y te mandaban a la casa a tomar paracetamol. Y cuando tú te morías en tu casa por tomar paracetamol y por no haber tenido una atención médica real, tú no cuentas como un muerto de COVID-19, porque te podías morir en el hospital, y como no había reactivos para hacerte la prueba de COVID-19, te morías por insuficiencia respiratoria, pero no por COVID-19. Entonces, los muertos por COVID-19 son un número X, y los muertos reales son 5X, Mónica. Eso es lo que está pasando en este país. Es terrible la situación. Hace poco estuvieron en cadena nacional y estaban dando los nuevos números. Voy a verlos antes de que termine esta entrevista para darte los nuevos números de lo que está pasando en Ecuador. Y te repito, esos números no son reales. Esos son los números que el gobierno da para que la gente, nosotros, creamos que no es tan grave la situación. Y esos números son para que ustedes internacionalmente no nos vean como los países más afectados, cuando sí somos uno de los países más afectados del mundo. Es doble filo, no dar los números reales, porque la población se puede descuidar. No vivimos no tenemos fuerza que podamos obligar a quedarse en la calle, en la casa, y cuando la población ve esto, puede descuidarse y salir incluso sin mascarilla a las calles, y empeorarse y salir más de las manos aún, como ha pasado. En muchos países... Efectivamente, eso genera que haya más contagios. ¿Perdón? Eso genera que haya más contagios. Claro, claro. Muchos países tienen el problema de lo que tú has dicho, que los afectados no se atienden a tiempo y no se le da un diagnóstico de por qué falleció. Y entonces no se cuentan dentro de los muertos. En Estados Unidos escuché ayer que sí se habían incluido y por eso subió el número, pero en muchos países de Latinoamérica no está pasando. Y tú has corroborado que en Ecuador no pasa, que si se muere sin el diagnóstico de COVID, pues no se toma en cuenta. De hecho, vi un reportaje que decía que el número de muertos sea más que dos veces más
y esto no aparece entre las Complicado. estadísticas del COVID en Ecuador. O sea que tiene que estar relacionado de alguna manera, según decía ese periodista. Mónica, te cuento algo para que tú lo sepas y lo sepan los hermanos de República Dominicana. Como te decía, Guayaquil es una ciudad de entre 2,5 millones y 3 millones de habitantes. Vamos a dejarlo en 2.800.000 habitantes. Es una ciudad con varios hospitales, con varios cementerios. Es una ciudad que diariamente, por la cantidad poblacional, debe morir. Asumimos unos 80 personas al día deben morir porque lamentablemente así es la vida, por el tránsito, por la edad, por enfermedades. Esto ocurre. Si tú en una ciudad de esta magnitud, con 5 cementerios, con varios hospitales, de repente en vez de 80 muertos, tienes 160, estás en la capacidad de afrontarlo. No por eso se te va a colapsar el sistema. Pero ¿qué pasa cuando tú dices cada cementerio va a recibir 150 muertos al día, no más, y aún así no te das abasto? ¿Dónde están esos números? Imagínate, Mónica, imagínense, hermanos dominicanos, cuáles son los números reales de Guayaquil para que 5 cementerios recibiendo 150 cadáveres al día no se den abasto, para que hospitales enormes construidos por el ex gobierno, el gobierno de Correa, no el actual, al que les han llamado edificios, elefantes blancos, para que esos hospitales no se den abasto. ¿Cuál es el número real? Esa es la situación real de Ecuador. O sea, no hace falta... Es el número de camas que tiene Ecuador disponible y la ciudad de Guayaquil. ¿Tú tienes el dato, Franklin? Perdón, repíteme la pregunta. El número de camas hospitalarias, ¿tienen ese dato? ¿Cuál es actualmente? No tengo el dato, de verdad, te mentiría si yo te digo el dato, pero yo sé y te hablo que en el sur de la ciudad de Guayaquil, en el gobierno de Correa, se construyó un hospital enorme. Asumo que varios cientos de camas tienen ahí. No conozco el número real, te mentiría si te lo digo, pero es que no es solo un hospital, hay varios hospitales, hay clínicas privadas colapsadas. El sistema privado, porque Guayaquil es una ciudad donde tiene gente con muchísimo dinero también, y no se ha tratado de dinero, gente millonaria ha muerto, Mónica. Ya es una situación caótica. Efectivamente, ni siquiera el dinero ha podido salvar a mucha gente. Sí, porque además no hay protocolos. Para que todo este sistema... De hecho, en la misma República Dominicana se está usando un protocolo actualmente, según tuvimos una entrevista que pasamos hoy justamente, donde el protocolo que estamos siguiendo, que ha dado bastante buen resultado, no es el que ha sugerido la OMS, porque es que todo está en prueba en este momento. Vámonos a la pausa, Franklin, y volvemos con el último segmento. De acuerdo, de acuerdo. Pero sin duda alguna, todo Ecuador, todos estamos con Guayaquil. Creamos una fuerza de tarea para recoger a los fallecidos de esa ciudad. Lo está haciendo con toda prontitud, con toda presteza, a pesar de las dificultades. Al comienzo nos hicimos cargo de 30 personas diarias. Hoy son cerca de 150 personas al día las que son recogidas. Gracias, muchas gracias a la policía, al 911, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a las Fuerzas Armadas, a las funerarias, a los cementerios, que de la mano con la empresa privada estamos creando además un campamento especial para los caídos. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses solamente en la provincia del Guayas. Ecuatorianos, nunca me cansaré de agradecer a todos los trabajadores de la salud, a los encargados de la seguridad, a los encargados de los servicios públicos, a los trabajadores de las cadenas de alimentos. Son ustedes los grandes heroínas y héroes de esta dura jornada. A quienes han perdido sus seres queridos, nuestro sentimiento de solidaridad. Los pensamientos y las oraciones de todo el país están con ustedes. Los acompañamos en el dolor de su pérdida y les aseguramos, sobre todo, nuestra solidaridad. Y a todos ustedes, queridos compatriotas, a todos ustedes, que esta sea una lección de humanidad y humanismo. Amigos de Contexto, continuamos con nuestro programa de hoy con Franklin Palomino desde el Ecuador, dándonos una visión de lo que está pasando en su país, donde hemos recibido noticias desde distintos medios de que los cadáveres no se han recogido.
Por eso pusimos este video donde vimos cuál es la situación y también que el gobierno ha ofrecido como ayudas económicas para las personas que no pueden salir de su casa para cuidarse de esta pandemia. Comentábamos que es muy sencillo muchas veces decir no salir de su casa, pero las personas que viven todas en una habitación, por ejemplo, que son muchas en nuestros países de Latinoamérica, que tienen que ganar el sustento diario, día a día, es muy difícil no salir con qué comer, ¿verdad? El gobierno entonces tiene que ayudar con algunos subsidios, por lo menos para poder comer. Otra parte importante que Franklin ha tocado es los subsidios a la clase media, por ejemplo. Los empleados han sido suspendidos, los que trabajan por cuenta propia también. Entonces, esos bills, esos recibos de la luz, el teléfono, la electricidad, el alquiler de la casa, los préstamos, ¿quién los va a pagar? ¿Cuál es la situación en ese sentido, Franklin, en el Ecuador? Bien, bueno, dentro de las cosas que hemos comentado, y como tú dices, veíamos el video donde el presidente manifiesta, ¿no? Que al principio recogían cerca de 30 cadáveres al día y luego estaban recogiendo, porque esto no es, este video no es de ayer, ya pasó la semana pasada, estaban recogiendo 150 cadáveres al día. Y él manifiesta la eficiencia que van a tener recogiendo cadáveres, como te lo decía. El gobierno se ha preocupado más en ser eficiente recogiendo cadáveres que en evitar que la gente muera. La prioridad se convirtió en pagar deuda externa. Pese a que la gente se está muriendo, no importa que se mueran. Y cuando se mueren, no importa porque les vamos a recoger todos sus cadáveres. Así no vamos a llegar a ningún lado. Así estamos en el peor de los mundos. Por otra parte, sí, por parte del gobierno se ha dispuesto, pese a que se dijo que pagando la deuda externa íbamos a tener 2.000 millones de dólares para poder contrarrestar la pandemia y la situación económica, el problema económico al que nos enfrentábamos, 2.000 millones de dólares que no han llegado. Ahora se le mete la mano al bolsillo a los ecuatorianos para intentar tener liquidez. Es terrible la situación. Pero bueno, pese a todo esto, el gobierno ha manifestado que ahora va a incrementar el número de personas, de familias en el Ecuador que reciben el bono de desarrollo humano. Es un bono que llega a la gente de escasos recursos. Perfecto, está bien, vamos a incrementar, más gente va a recibirlo. Es perfecto. Es una de las medidas que se pueden haber tomado. Otras tantas que se debieron haber tomado se han dejado en el aire y no se han hecho. Pero bueno, esto, como te lo decía, demanda de un trámite burocrático que lleva días y la gente se está muriendo de hambre en sus casas. Hoy, ahora, cuando me llegue esto dentro de 10 días va a ser tarde, ¿ya? Y te lo comentaba y lo habíamos comentado fuera de cámara, Mónica. Resulta, y para mí resulta hasta insultante a veces, y resultó insultante ver el video de estos de los futbolistas, de los cantantes, haciendo el video en sus casas, con sus esposas, con sus hijos, en el gimnasio, bailando, en el patio de sus mansiones, y diciéndole al mundo, quédate en casa, quédate en casa. Ellos tienen dinero para vivir 3 o 10 vidas encerrados en sus casas. La gente, la realidad de mi ciudad, de Guayaquil, de Latinoamérica, de República Dominicana, no te da, no le puedes decir a una persona, quédate en casa, porque el momento que le dices, quédate en casa, le estás diciendo, no te mueras de COVID-19, muérete de hambre, porque la situación es triste. Hay mucha gente que vive con menos de $5 al día, incluso con $2 diarios, y gente que vive de su trabajo diario, y a la gente que cuando deja de trabajar 1 o 2 días, la pones en una encrucijada terrible, y no morirá de COVID-19, morirá de hambre. La verdad es que existe una gran controversia y una situación desesperada para estas personas que trabajan diariamente para tener que comer. ¿Qué van a comer si no salen a vender, a hacer algo porque le paguen, a dar sus servicios? Y es una situación desesperada en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y también es lo que genera en Guayaquil, como para las clases medias, por ejemplo, que también hay mucho en Ecuador, Franklin, que no va a poder pagar por estar suspendidos todas esas cuentas. ¿Qué va a pasar después del COVID? ¿Qué va a pasar después de unos meses para los que
bueno, podamos, y me incluyo, salvarnos, porque que todos queremos salvarnos de este virus. Bueno, otra situación que me interesa saber es, ¿están las fronteras y los aeropuertos cerrados en este momento en el Ecuador, en las ciudades? ¿Hay transporte entre ciudades? ¿Hay comunicación? Y también si hay ecuatorianos que están fuera en otros países que desean regresar, si se les ha abierto las puertas, o si hay al revés, personas extranjeras en Ecuador que quieren salir hacia sus países. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, eso hasta donde tengo entendido por parte de un manifiesto del vicepresidente, que al final de todo parece que el hombre está en una campaña o está en pre-campaña para las próximas presidenciales. Bueno, pero por lo menos ha sido el único que ha estado dando la cara o el que mayormente da la cara y algo está recorriendo, algo está haciendo. Bueno, por último, si lo hacen por campaña, Mónica, no importa, pero salven vidas, importantísimo, salven vidas. Mónica, él manifestaba que sí se pudo hacer, sobre todo el trámite con unos turistas ecuatorianos que se encontraban en México, poderlos traer y de algunos otros países. ¿Sabes que no se sabe en este momento, o al menos no hay ningún reporte de gente de otros países que estén en los aeropuertos de Ecuador? Pero pasó una situación bastante atípica, bastante anormal. Solo quien puede disponer si un avión aterriza o no aterriza es la Dirección Nacional de Aviación Civil. Venían dos vuelos, uno de España y otro de Holanda, uno de la empresa Iberia y otro de KLM, a recoger a ciudadanos españoles y holandeses que se encontraban en Guayaquil, iban a ser repatriados a su país, estaban prácticamente atrapados en el aeropuerto, y la alcaldesa de Guayaquil dispuso que no aterricen y arbitrariamente atravesó vehículos de la municipalidad en la pista del aeropuerto de Guayaquil para que estos vuelos no aterricen. Entonces falta mucha coordinación en cuanto a lo que es el manejo del aeropuerto, la alcaldesa, autoridad de aviación civil. Aviación Civil siempre dispuso que esto fue arbitrario, que esto fue hecho de manera arbitraria y ella asumía toda la responsabilidad de lo que estaba haciendo. No permitió que estos vuelos aterricen. Obviamente, estamos claros que estos son tratados internacionales. Las personas que estaban en el aeropuerto ya habían sido tratadas y diagnosticadas de COVID. Pero iban a sacar extranjeros del país. Exactamente. Los vuelos no venían con gente más que con la tripulación que al venir desde España ya se sabía que no traían COVID-19. Era simplemente ellos aterrizaban, los pasajeros se subían y el avión volvía a despegar. Y aún así, la alcaldesa dispuso que no aterricen estos aviones. Se hacía responsable de la situación o todo lo que esto conllevara. Al día siguiente dijo que tenía COVID-19. Wow. Y dijo que estaba en cuarentena y se encerró en su casa. Ahora ya se ha recuperado, ya está bien. Y nadie habla de la situación del aeropuerto. Ya todo el mundo se olvidó de lo que había pasado. Entonces ya no es responsable de esta situación. Esperemos que este tipo de actos al final no queden impunes. O sea, que son cosas puntuales sin una coordinación general, ¿no? No hay una mano de coordinación general que orqueste lo que está pasando en el Ecuador. Mónica, en Ecuador estamos en un desgobierno terrible, esa es la realidad. ¿Cuántas camas? Tú hablabas de las camas de hospitales en el segmento anterior, Sí, precisamente te tengo el dato. En publicidad estuve buscando el dato. Déjame revisártelo porque lo estaba viendo. Hay alrededor de 36 hospitales en la ciudad de Guayaquil, entre públicos, privados, más grandes, más pequeños, clínicas privadas. Alrededor de 36 es el dato que podemos tener. Déjame revisarte algo más. El Hospital del Sur de Los Ceibos, que yo te lo había comentado, este hospital tiene 450 camas, es el dato que me dan ahora. Un hospital grande. ¿Está lleno este hospital? Todo está colapsado en Guayaquil, Mónica. Yo tengo un amigo que perdió a la tía de su novia y él me dijo, casi llorando, me decía, Franklin, yo vi cómo le cerraban las puertas a la gente, personas de la tercera edad que llegaban ahí y le decían al guardia, ayúdame, no puedo respirar, y le cerraban las puertas en la cara. Él me dijo que a él y a la señora que ya falleció, porque al final no la pudieron tratar, le cerraron las puertas en muchos hospitales, que eso estaba colapsado, que el sistema de salud de Guayaquil estaba colapsado y la gente estaba muriendo literalmente afuera de los hospitales. Había gente por montones haciendo colas ahí para ver si los ingresaban y eso no ocurría. Mira, Mónica, es tan terrible la situación que mi amigo me dijo, yo tuve que ir a buscar el cadáver de la tía de mi novia en un cuarto donde habían un sinnúmero de fundas de cadáveres
y tuve que empezar a abrir funda por funda hasta que encontré el cadáver de la tía de mi novia. Y, o sea, y me lo está diciendo un amigo que es como mi hermano, que yo sé que no me va a mentir, y él me lo contaba casi llorando. Es terrible la situación que se vive en Guayaquil, Mónica. ¿Cómo está acogiendo la población de Guayas, de la provincia de Guayas y del Ecuador en general, la cuarentena, el quédate en casa o la protección que deben de ponerse? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Antes de responderte eso, te voy a dar ya lo que nos está dando el gobierno ahora, en este momento, como cifras oficiales. Ecuador registra 10.128 casos de coronavirus y tenemos 507 fallecidos hasta el momento. Mónica, el mismo presidente, y lo vimos en el video, lo vieron los hermanos de República Dominicana, decía que recogían 150 cadáveres al día. ¿Cómo pueden tener los números? 7 fallecidos? No tiene sentido. Los números no son reales. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, ¿cómo está la gente sí está aterrada, porque todos los ecuatorianos ya tenemos algún conocido, o al menos en la provincia del Guayas, algún conocido fallecido, y algunos otros tienen familiares fallecidos y varios en algunos casos. Ya, es terrible la situación. La gente tiene muchísimo miedo, la gente está aterrada con lo que está pasando, pero como también te lo decía Mónica, en un país, en una ciudad, en una provincia que más del 60% es clase pobre y que viven con el trabajo diario, no pueden quedarse en casa. Si les dices quédate en casa, le estás diciendo no te mueras de coronavirus, muérete de hambre. Y esta gente tiene que salir al final, como te lo decía también, y se lo digo a cualquiera, yo lo entendería, Mónica. ¿Qué pasa si tienes un hijo de 5 o 6 años que te dice, papá, mamá, tengo hambre? Tú sales. Es el drama de nuestros países en este momento. Esa es la realidad de Latinoamérica, Mónica. Esa es la realidad de este país en este momento. Oye, Mónica, y te cuento, y esperemos que no ocurra, porque de alguna forma los gobiernos seccionales, a los que no les ha llegado asignación aún, algo se están moviendo, créditos están haciendo, algo de comida está llegando, pero no le está llegando a todo el mundo. No le está llegando a todos quienes realmente necesitan. El prefecto llegó con algo de alimentos, con kits de alimentos, de medicina. El gobierno seccional también está manejando y sabemos que esto pasa en toda la provincia, pero la situación puede llegar a volverse tan trágica, tan caótica, que podemos llegar a saqueos. La gente puede llegar a saqueos. Y como te lo digo, cuando tienes un hijo que te dice, tengo hambre, tú sales a buscar comida y ya no importa de dónde. Es muy peligrosa. La situación que está viviendo el mundo en este momento es muy peligrosa. Franklin, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quieras destacar en este momento? Sí, Mónica, y yo quisiera que también esto no sea solamente para el Ecuador, para mi ciudad, para Guayas, sino para el mundo, ¿no? La mayoría de personas están esperando que esto termine para que todo vuelva a la normalidad, para que vuelva a ser como antes. Yo espero que después de esto no volvamos nunca a ser iguales, que todo cambie. Mónica, nosotros de alguna forma hemos sido el coronavirus del mundo, hemos sido el coronavirus del planeta. Yo pienso que esta vez el mundo, el planeta, la vida nos habló. Nosotros hemos matado, hemos irrespetado la vida de una manera bárbara. Hemos matado por deporte, hemos acabado casi con el 60% de los elefantes del África, por el marfil y en algunos casos por deporte. Hemos matado en nombre del arte, hemos matado toros y aplaudido eso en nombre del arte, le hemos faltado el respeto a la vida de otras especies, hemos encerrado animales y muchos tienen pájaros en las casas, le hemos faltado el respeto a la vida de todas las formas habidas y por haber, por tradición, matar delfines en masa, por la grasa de las ballenas, matado tiburones, cortándole las aletas y volviendo a tirarlos al mar. Esto es terrible. Nosotros fuimos el coronavirus de este planeta durante tantos años y no nos habíamos dado cuenta. Hoy la vida, el mundo nos habló. Los animales están recobrando sus espacios, espacios que nosotros les habíamos quitado. Ojalá, después de esto, Mónica, el mundo nunca vuelva a ser el mismo, porque de volver a ser igual quiere decir que no hemos aprendido nada. Bueno, ojalá que nos concienticemos de la vida, de que la vida de los animales también es valiosa. Históricamente siempre se han matado a los animales, no es algo nuevo. Bueno, de hecho para comer se matan, pero es todavía menos malo a que se maten por deporte. Pero todas estas corridas de toro... En la cadena alimenticia, si tenemos que matar para sobrevivir, es entendible.
Si tenemos que matar para sobrevivir, así es la cadena alimenticia. Está el mundo establecido en ese orden. Pero matar por deporte, entre comillas, matar por placer, matar por arte, y no solamente eso, sino que con este virus, Franklin, ojalá hayamos aprendido de lo valioso que es la cercanía humana, de la calidez, de lo que es poder abrazar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos y poder estar presente, cosa que tomábamos como algo natural y hoy nos dábamos cuenta que era una de las cosas que más felicidad nos proporcionaba y no nos dábamos cuenta. Gracias, Franklin. Una de las maravillas que teníamos era el contacto humano y hoy lo hemos perdido. Así, a que así sea, Franklin, que todo vuelva a una normalidad nueva, a una normalidad mejor. A ustedes, amigos de Contexto, será hasta mañana, porque Entre Puntos es mi otro programa. Señores, hasta Muchas gracias, Mónica, gracias por la entrevista, gracias por el espacio. A la gente de República Dominicana, quédense en casa en la medida de lo posible, no salgan. Esto es terrible, esto está matando, es real y hay que cuidarnos. Un saludo, gracias, gracias Mónica, gracias a Corazón para todos, para ti, Franklin. República Dominicana.